Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy visitamos uno de los lugares más maravillosos de España y del mundo, la Alhambra de Granada, un conjunto único donde la arquitectura, el agua, la luz y la historia se combinan para crear uno de los espacios más impresionantes que existen. Acompáñanos en este recorrido. La Alhambra se alza sobre la colina de la Sabica, dominando la ciudad de Granada. No es una elección casual, es una ubicación estratégica, defensiva y simbólica. Para entender lo que estamos viendo hay que retroceder en el tiempo. Durante siglos, gran parte de la península ibérica formó parte del Al-Ándalus, como vemos en este mapa. El dominio musulmán alcanzó su máximo esplendor en el siglo X, primero bajo el Emirato y luego el Califato de Córdoba, como vemos aquí. Era un territorio poderoso, culto y sofisticado. Pero tras la caída del califato, ese poder se fragmenta en múltiples reinos de taifas, más débiles, más divididos. Después llegan los almorávides y más tarde los almohades, intentando reunificar el territorio musulmán. Lo logran parcialmente, pero la presión cristiana continúa. Y poco a poco, Al-Ándalus se reduce, hasta que finalmente solo queda un último reino, el reino nazarí de Granada. Un territorio pequeño, pero extraordinariamente rico y refinado. Y es aquí donde se construye la Alhambra, no como símbolo de expansión, sino como último refugio, última capital, último gran esplendor de Al-Ándalus. Desde la fortaleza militar de la antigua Alcazaba hasta el refinamiento extremo de los palacios nazaríes, la Alhambra es la última gran expresión de un mundo que estaba a punto de desaparecer y que sin embargo nos dejó una de las obras más sofisticadas de la historia. Con esta idea en mente comenzamos la visita. Nos dirigimos primero al Generalife. El Generalife no formaba parte de la Alhambra, no era un palacio de poder político, sino un lugar de descanso, una villa de recreo para los sultanes nazaríes, un espacio donde escapar del protocolo del gobierno y de las tensiones de la corte. Fue concebida como villa rural, donde jardines ornamentales, huertos y arquitectura se integraban en las cercanías de la Alhambra. El origen del nombre está discutido. Algunos abogan por Janat al-Arif como huerta del arquitecto o jardín del arquitecto, aunque pudo significar también el más excelso jardín. Por sus elementos decorativos más antiguos, se estima que el Generalife debió de construirse entre los siglos XII y XIV. Aquí todo gira en torno a una idea fundamental en la cultura islámica, el jardín como representación del paraíso. El elemento clave es el agua. El agua no solo es decorativa, es vida, es frescor, es sonido, es lujo. En un entorno seco como Granada, el agua es poder. El famoso patio de la acequia lo muestra perfectamente. Un largo canal central flanqueado por chorros de agua que se cruzan en el aire. No es solo belleza, es ingeniería. El agua llega desde la Sierra Nevada a través de acequias cuidadosamente diseñadas. Aunque el jardín y el sistema del agua son originales nazaríes, las galerías que hoy enmarcan el patio de la acequia fueron modificadas tras la conquista cristiana. Lo que vemos es una mezcla, la esencia islámica reinterpretada siglos después. Desde aquí también se contempla la Alhambra. El Generalife no está aislado, forma parte de un conjunto donde la arquitectura y el paisaje dialogan constantemente. Aunque los jardines son el punto fuerte del Generalife, el interior de las edificaciones es también impresionante. Aquí podemos ver elementos típicos de la arquitectura musulmana, como las ventanas y puertas en forma de arco, las celosías que filtran la luz exterior, bóvedas de mocárabes y paredes delicadamente decoradas con ataurique, todo acompañado con magníficas vistas del paisaje. Ahora llegamos al patio del Ciprés de la Sultana. Este patio tiene un estanque central rodeados por setos de arrayán. El patio recibe su nombre de los viejos cipreses que encontramos en los cenadores, el más famoso de los cuales es el Ciprés de la Sultana, en el que, según la leyenda, se veían la esposa de Boabdil y un caballero abencerraje,
lo que desencadenó, finalmente, la muerte de los señores de esta noble tribu que fueron degollados. A través de una escalinata de piedra se llega a la parte alta de los jardines. Estos son jardines colgantes que van desde simples huertas hasta macizos de arrayán, bojes recortados o cipreses centenarios. La escalera del agua destaca por su belleza y originalidad. Supuestamente es la más antigua del jardín. Ya existía en tiempos de los árabes. Está dividida en 3 tramos, en cada uno de los cuales se encuentra una fuente con surtidor, flanqueada por canales que conforman las barandillas y por donde bajan ruidosamente las aguas. Dejamos atrás el Generalife y regresamos hacia el núcleo principal. Para ir del Generalife a la Alcazaba, atravesamos la antigua Medina. Hoy vemos ruinas, restos de muros y trazas de calles, pero en el pasado aquí vivía gente, artesanos, funcionarios y soldados. Era una pequeña ciudad dentro de la Alhambra. Había casas, talleres, baños, hornos, que nos recuerdan que la Alhambra no era solo un palacio, era una ciudad palatina completa. Antes de llegar a la Alcazaba cruzamos la Puerta del Vino, una de las construcciones más antiguas de la Alhambra. Hoy la encontramos aislada, pero posiblemente formaba parte de un conjunto de construcciones que cerraba parte de las edificaciones. La fachada posee un arco de herradura y dovelas rebajadas en relieve. Seguimos avanzando hasta llegar a la Alcazaba. Esta es la parte más antigua de todo el conjunto. Su función es clara: defensa. La torre principal de la Alcazaba es la Torre de la Vela. Es una torre tan emblemática en Granada que aparece en su escudo oficial desde que en 1843 se lo concediera a la reina Isabel II. La campana fue colocada en lo alto de la torre en época cristiana, y desde entonces el toque de esa campana ha marcado durante siglos el ritmo de Granada. Dentro de la Alcazaba, en la Plaza de Armas, encontramos también los restos de los antiguos cuarteles, espacios sencillos donde vivían los soldados y la población civil encargada de cubrir las necesidades de los dignatarios y militares de la Alcazaba. Como vemos, la Alhambra no es solo belleza, era también una fortaleza que ofrecía protección en un contexto de amenaza constante. Aquí no hay decoración refinada, hay muros gruesos, torres, vigilancia, las almenas, los caminos de ronda, las torres, todo responde a una lógica militar. Salimos de la Alcazaba por los jardines de los Adarves. Varios tipos de flores perfuman el jardín. También hay palmeras, un bonito magnolio y una parra virgen que tapiza la muralla. Estos jardines son llamados así por estar situados en el adarve bajo de la fortaleza y es uno de los lugares desde los que se puede admirar uno de los más bellos paisajes de la ciudad. Antes de dirigirnos a los palacios nazaríes, entramos brevemente en 2 edificaciones que rompen completamente con lo que hemos visto hasta ahora. La primera es el Palacio de Carlos V. Este es un edificio renacentista, cristiano, completamente distinto al lenguaje nazarí. El palacio fue construido en el medio de la Alhambra como símbolo de victoria del imperio que derrotó al último reino musulmán en la península ibérica. El palacio forma un cuadrado de 63 metros de lado. Dentro de él, un patio circular de 30 metros de diámetro. Las únicas fachadas completamente decoradas son las 2 principales, con un almohadillado rústico parecido al de los palacios renacentistas italianos. Muy cerca se encuentra también la iglesia de Santa María de la Alhambra, un templo católico situado dentro del recinto de la Alhambra,
Construido entre 1581 y 1618 sobre la antigua Mezquita Real, esta iglesia de estilo mudéjar y renacentista se localiza cerca del Palacio de Carlos V y es conocida por albergar a la Cofradía de Santa María de la Alhambra. El interior es bastante modesto en comparación con muchas otras iglesias de Granada, pero vale la pena una corta visita si tienes tiempo. Después de visitar las edificaciones cristianas, nos dirigimos hacia el corazón de la Alhambra, los palacios nazaríes, la parte más bella y emblemática de la Alhambra. La primera estancia a la que accedemos es el Mexuar, la sala más antigua del conjunto, de finales del siglo XIII e inicios del XIV. Esta sala sirvió como sala de audiencias y salón del trono para el sultán durante algunos períodos. Del Mexuar avanzamos hacia el cuarto dorado. El techo artesonado, ricamente decorado y dorado, capta la mirada hacia arriba. Las paredes combinan azulejos en la parte inferior con yesería finamente trabajada en la superior. El cuarto dorado era un lugar de espera donde aguardaban embajadores y nobles, sin saber si serían recibidos o rechazados, rodeados de belleza pero sin control sobre su destino. Las inscripciones repetían un mensaje constante: todo lo que ves pertenece al sultán. Al salir del cuarto dorado pasamos por una pequeña sala de recepción y unos pasillos con recovecos oscuros y estrechos. Al salir al aire libre entramos en el patio de los Arrayanes, que forma parte del Palacio de Comares, construido en la primera mitad del siglo XIV. Aquí encontramos estas bellas bóvedas de mocárabes, hechas de yeso tallado, que forman pequeñas celdas que cuelgan y se agrupan como si fueran estalactitas. Frente a nosotros en el patio vemos la fachada del Palacio de Comares, como un manifiesto de poder. El gran estanque actúa como un espejo perfecto, duplicando la arquitectura. Los setos de Arrayán refuerzan la simetría. Todo está calculado. Aquí se impresionaba a los embajadores extranjeros. El mensaje era claro: este es un reino sin fisuras. Al cruzar el patio accedemos a la sala de la barca. Es una antesala, pero no por ello menos importante. Su bóveda alargada dirige la mirada hacia el siguiente espacio. Las paredes están cubiertas de inscripciones que repiten alabanzas al sultán y evocaciones del paraíso. Y entonces entramos al verdadero corazón del poder, el Salón de los Embajadores. Es la sala más importante de todo el conjunto. Aquí el sultán recibía embajadores y tomaba decisiones cruciales. El espacio es cúbico, pero la mirada se eleva. El techo de madera representa el cosmos. El sultán se situaba en el centro y todo, arquitectura, luz, decoración, reforzaba esa idea, el gobernante como eje del universo. Las paredes del salón están íntegramente revestidas de decoración. En su parte inferior conserva diferentes zócalos alicatados originales sobre los que se desarrolla la rica decoración de yesería, alternando la geometría con el ataurique y la epigrafía. La luz entra filtrada por celosías, creando un ambiente casi sagrado. Al entrar aquí, el visitante era impresionado, reducido, puesto en su lugar. En los muros se abren 9 pequeñas alcobas, iguales 2 a 2, excepto la central frente a la entrada, la cual estaba reservada al sultán y más ricamente decorada. En el resto de las alcobas podían situarse consejeros o miembros importantes de la corte. Todo el salón es una belleza, una sala completamente revestida de decoración, geometría, yeserías y madera tallada, organizada con simetría y precisión en todas sus superficies. Ahora salimos de la zona de poder, atravesamos de vuelta el patio de los Arrayanes y nos dirigimos hacia el Palacio de los Leones, la parte menos antigua del complejo, ya que fue construida en la segunda mitad del siglo XIV. La antesala del palacio es la sala de los mocárabes. Aquí las columnas son mucho más delgadas que en otras zonas y están diseñadas para dar una sensación de ligereza y belleza,
con yeserías muy detalladas y arcos con mocárabes. Visualmente es probablemente una de las zonas más bonitas de la Alhambra. En el medio de la sala hay una pequeña fuente, discreta, baja y funcional. El agua cae de la fuente a canales de mármol perfectamente tallados, uniéndose al agua que fluye por esos canales. Ahora estamos en el Patio de los Leones. En su centro está la Fuente de los Leones. Alrededor, un bosque de columnas finísimas. La fuente es el punto focal del patio y uno de los elementos más sofisticados y conocidos de toda la Alhambra. Son 12 figuras de mármol blanco dispuestas en círculo, sosteniendo la taza superior. Una gran pieza circular de mármol decorada con inscripciones poéticas. Cada león está esculpido de forma individual con rasgos estilizados. Las bocas funcionan como surtidores por donde sale el agua. El sistema hidráulico está calibrado para mantener un flujo constante y distribuir el agua de forma equilibrada. El agua llega desde acequias superiores, entra en la taza y sale por las bocas de los leones para distribuirse en 4 canales en cruz. Esos 4 canales dividen el patio en 4 partes y representan los 4 ríos del paraíso islámico. En uno de los laterales del patio está la sala de los abencerrajes. Aquí la mirada se eleva hacia la cúpula de mocárabes, que forma una estrella perfectamente simétrica. La luz cae desde arriba y se fragmenta en cientos de planos. La tradición sitúa en esta sala una de las historias más oscuras de la Alhambra. Los abencerrajes, una poderosa familia noble enfrentada a otras facciones de la corte, habrían sido ejecutados en esta misma sala, alrededor de la fuente central, degollados bajo esta cúpula perfecta. Probablemente no ocurrió exactamente así. No hay pruebas, pero la historia refleja algo real. La corte nazarí estaba llena de intrigas, rivalidades y luchas de poder. Bajo un techo que representaba el cielo, la tradición coloca una escena de violencia. En el extremo del patio entramos a la Sala de los Reyes, un espacio alargado dividido en varias bóvedas. El espacio central de la sala tiene un techo bellamente decorado, pero lo interesante son las pequeñas bóvedas al fondo. Aquí aparece algo excepcional: pinturas figurativas, escenas cortesanas, personajes, vida. Esto es raro en el arte islámico. De hecho, se dice que las pinturas fueron realizadas por pintores cristianos contratados especialmente para ello. Recuerda que el reino nazarí tenía contacto constante con reinos cristianos, con intercambio cultural y artístico. Por la otra salida lateral del patio, accedemos a la sala de las 2 hermanas. El nombre sugiere una historia, pero no se sabe quiénes fueron ellas. Lo que define este espacio es su cúpula, una estructura de mocárabes que parece expandirse hacia arriba, casi viva. A diferencia de la de los abencerrajes, más geométrica y contenida, aquí la forma es más compleja, más profunda, casi orgánica. La luz entra desde ventanas altas y transforma constantemente la superficie. Este espacio estaba vinculado a la vida privada de la corte, probablemente a la sultana. Se siente más discreto y más silencioso. Ahora llegamos al mirador del Indaraja. Estamos en un espacio abierto hacia el jardín. Los arcos enmarcan la vegetación. El sonido del agua, la luz suave, la delicadeza de las yeserías crean una atmósfera completamente distinta. Este es uno de los espacios más refinados y delicados de los palacios nazaríes. Aquí la decoración no busca impresionar con grandiosidad, sino crear una experiencia íntima, silenciosa y sensorial. Se dice que estas eran las habitaciones de Aixa, la madre de Boabdil, un lugar desde el que observa, piensa y espera. Ya casi llegamos al final. Salimos al exterior y avanzamos por una pasarela abierta. La madera bajo los pies, el aire sin filtrar, la luz directa. Tras recorrer espacios diseñados para controlar cada sensación, aquí todo se libera. A nuestra derecha, la ladera. Frente a nosotros, el Albaicín. Desde aquí se aprecia que la Alhambra no estaba aislada, estaba frente a la ciudad que gobernaba.
Este palacio no solo era residencia, era un símbolo visible de poder, constantemente observado y constantemente recordado. Justo antes de salir hacia el exterior, pasamos por los baños árabes de la Alhambra, que eran los baños palaciegos de tradición islámica, inspirados en las termas romanas y adaptados al mundo islámico. Al salir del palacio pasamos por los jardines del Partal, una zona de jardines también muy bonitos y donde volvemos a ver parte del sistema de acequias que recorre toda la Alhambra llevando agua a las diferentes zonas. Con esto terminamos. Nos encantó la Alhambra, un recuerdo del pasado donde cada rincón cuenta una historia. Esperamos que te haya gustado nuestro video. Y como siempre te decimos, si quieres más guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, o que te mostremos paseos como este, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.